Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a resolver este problema de aletas que igual entró bastantes veces a los exámenes. Ok, entonces comencemos. ¿Qué me dice? Al realizar un estudio para instalar calefacción en una factoría en la que se dispone de agua caliente a 85 grados, entonces vamos a sacar todos los datos, ok. Me da una primera temperatura 85 grados centígrados. Sí, porque aquí dice para instalar calefacción en una factoría. O sea, se tiene agua caliente a 85 grados. Se llegó a la conclusión de que había que aportar, y me da este valor, 460 kilocalorías hora por cada metro. ¿Sí? Entonces acá me está dando un flujo de calor, ¿no? Que es en este caso 460 kilocalorías por cada hora por cada metro. Ahora, este flujo de calor, recuerden que esto es un problema de aletas, ¿no? Entonces es un flujo de calor total, ¿verdad? Que va a disipar todas las aletas. Para mantener la temperatura ambiente a 24 grados, me da otra temperatura, 24 grados centígrados. Dado que la factoría se dispone de hierro fundido y me da la conductividad del hierro, y si no me diera, pues tienen que leer de sus tablas, 50 kilocalorías por cada hora, por cada metro, por cada grado centígrado. ¿Ya? De calibre 60 sobre 66, entonces acá me da un valor interesante que es el calibre, que es 60 sobre 66. Y de aletas anulares del mismo material. Ah, ya, entonces acá me dice ya qué tipo de aletas son. Son aletas anulares. Ya, igual son del mismo material. De radio exterior 66 milímetros. Entonces me da su radio, que es en metros, pues va a ser 0,0. Sí. Ok, luego me dice con espesor de 3 milímetros. O sea, el espesor ya sabemos que es T. Entonces 3 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Ahora, ¿qué más me dice? Y consideremos que los coeficientes de película interior y exterior son 100, o bueno, son 1000 y 8 kilocalorías hora, metro cuadrado, grado centígrado respectivamente. Entonces me da un H interior, ya me da un H1 que es 1000 kilocalorías por cada hora, por cada metro cuadrado, por cada grado centígrado. Y el H exterior es bajito, ¿no? Porque es convección natural. 8 kilocalorías por cada hora, por cada metro cuadrado, grado centígrado. Respectivamente, determinar. Inciso A me pide el número de aletas a disipar para el calor o necesarias para disipar el calor indicado. Inciso B, el espaciamiento entre aletas. ¿Ok? Entonces ustedes acá lo que tienen que hacerse es un gráfico, ¿no? Ya hemos extraído todos los datos, entonces ustedes al leer el enunciado ya han hecho un esquema del problema. ¿Sí? Pues como son aletas anulares, recuerden que acá estamos resolviendo problemas de aletas de sección transversal constante. ¿Qué es la sección transversal? Digamos, ustedes tienen este cuerpo, que es, digamos, un tronco cono, donde su sección transversal es como si ustedes agarraran, cortaran un pedazo de este tronco cono. Ya estoy cortando un pedazo y lo voy a ver de perfil. Si lo veo de perfil, la sección transversal es circular. Eso todos estamos de acuerdo. Pero esa sección transversal va a variar. Porque acá fíjense que va a ser más grande que aquí. Entonces la sección transversal es variable, no es constante. Obviamente sí se puede modelar esas aletas. Claro que es más complejo, pero o sea, se puede. Pero en este caso yo estoy viendo aletas anulares. O sea, una aleta anular básicamente tiene esta forma, ¿no ve? Algo así, lo estoy exagerando. Obviamente aquí entraría mi tubo, ¿verdad? Y sale. Entonces si ustedes lo ven esto de perfil, pues se va a hacer como un rectángulo. Algo así, si lo corta, si lo ven de perfil. Se hacen acá un corte.
va a ser la sección transversal constante. Entonces, no tenemos que confundirnos ahí, ¿sí? A menos que me diga aletas triangulares y demás, ahí sí ya es diferente, pero no vamos a resolver ese tipo de problemas. Ya, entonces, como ustedes ya saben, vamos a hacernos un esquema, ¿sí? Yo voy a hacerme acá mi tubo. Ya, fíjense que me da un calibre, entonces lo que yo debería hacer es entrar a tablas, como hacíamos en OP1, y con el calibre leer el diámetro interno y diámetro externo del tubo, pero en este caso, pues, no es necesario, porque ya me da este valor, 60/66. Además me dice de acero, ¿no ve? Son aletas de acero, entonces no hay en tablas este valor de calibre, no hay. Entonces cuando no hay, ustedes tienen que asumir que esto va a ser un diámetro, digamos, el interior y el exterior, ¿sí? O sea, no hay más, digamos, es como asumir eso. Entonces mi tubo va a tener un espesor, ya, ahí está. Entonces sobre mi tubo voy a fijar yo aletas. Entonces las aletas pues lo pueden hacer así. Recuerden que son aletas anulares, ¿no ve? Entonces ustedes ya saben que va a ir por toda la circunferencia del tubo. Yo estoy viéndolo como de perfil, es como si estuviera cortando a la mitad del tubo y estoy viendo las aletas, nada más. Sí, obviamente acá seguramente van a ir más aletas, eso no hay problema. Entonces acá igual, si gustan, vamos a poner más aletitas. Ya, ahí está. Entonces acá yo tengo agua, me dice el problema, ¿verdad? Tengo agua, agua caliente. ¿Ya? Y me dice que está a, vamos a llamarlo eso, temperatura infinito 1, ¿sí? Y me da su coeficiente 1. Entonces estos 85 grados son mi temperatura infinito 1, ¿ya? Entonces acá yo tengo aire, ¿no ve? En el exterior tengo aire, ¿sí? Entonces este aire va a estar con la temperatura infinito 2 y me da su coeficiente 2. Entonces estos 24 grados, porque me dice esta temperatura debe mantenerse a 24 grados, ¿no? Es la temperatura del aire que tiene que calentarse. Y el H2 está acá. ¿Sí? Entonces aquí están las aletas, no me da nada más. Ahora pues podemos esquematizar lo demás. Recuerden que para aletas anulares vamos a usar las gráficas, ¿no ve? Que están aquí arriba, que eso ya les había explicado en el otro video. Estas gráficas de acá. Entonces a mí lo que me manda es este gráfico de aquí. ¿Sí? Este gráfico de acá. Entonces en función a eso nosotros vamos a anotar todo lo que necesitamos. Digamos, qué es el radio 1, qué es el radio 2, qué es L, ¿sí? Para que posteriormente no nos confundamos al usar la gráfica. ¿Ya? Entonces de acá a acá yo le voy a llamar un radio sub 0. ¿Sí? De acá a acá yo le voy a llamar un radio 1. Y de aquí hasta las aletas yo le voy a llamar un radio 2. ¿Por qué? Porque fíjense que mi gráfica solamente me considera desde el exterior del tubo, ¿no ve? Fíjense, el radio 1 es acá, en el exterior. El radio 2 es acá. L es la longitud de la aleta, pero medida desde la base exterior del tubo, ¿verdad? Nada que ver aquí adentro. Aquí adentro no, yo no tengo nada. Entonces, por eso, en este caso, yo lo voy a llamar R0, para seguir esa correlación. Entonces, acá adentro sería R0, R1 y R2. Ya, entonces, acá vamos a jugar con el calibre. ¿Sí? Este calibre del tubo. Entonces, vamos a usar esta relación, que, bueno, les había dicho que es una relación de, puede ser de diámetros y demás. ¿Ok? Entonces, solamente es usar eso. Ya, el calibre no va a ser más que, en este caso, para mí, ya que esto, como les decía, lo correcto es leer en las tablas, pero yo no tengo este calibre en las tablas. ¿Ya? Entonces pueden asumir que este calibre no es más que el diámetro interior sobre el diámetro exterior del tubo. ¿Ok? Nada más. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no son los radios? Porque aquí te da un radio que es de 0,66 metros. Esto pero es solamente de las aletas, te dice. Porque aquí si leemos te dice... ¿dónde estás? Aletas anulares de material. De radio exterior, 66 milímetros. O sea, el radio exterior de las aletas es 66 milímetros.
Entonces no tendría sentido que el radio exterior del tubo sea 66, es como si no hubiera aletas. Entonces por eso asumimos que son los diámetros. ¿Ok? Para sacar los radios va a ser un valor más pequeño. Ya, entonces el diámetro exterior va a ser igual a 66 milímetros, pero si le llevamos a metros, 0,066 metros. Y el diámetro interior va a ser 0,060 metros. Ok, y si de acá sacamos los radios, pues el radio exterior correspondería a lo que es el radio 1, ¿verdad? Entonces el radio 1 para mí va a ser 0,033, ¿no? Entre 2, 0,033, correcto. 0,033 metros. ¿Ya? Y el radio 0 es el radio que corresponde al diámetro interior. Va a ser 0,03 metros, ¿no ve? Entonces esa era la primera pescada de este problema. Porque uno decía, calibre, ¿de dónde voy a sacar los valores de los radios? ¿No? Como les decía, lo correcto es usar las tablas. Pero en este caso no hay este calibre, entonces no nos hacemos problema y decimos que es la relación del diámetro interior entre el diámetro exterior. ¿Listo? Entonces ya conocemos todo, ¿no? R0, R1 y este radio, como es de las aletas, va a ser automáticamente el radio 2. ¿Sí? Ya. Entonces, nosotros sabemos que esto es el espesor de la aleta, T. Ahora, de acá, la distancia medida desde la base del tubo hasta el final de la aleta es la longitud de la aleta como tal. Sí, finalmente yo tengo que delimitar el espaciamiento entre aletas. Ahora yo puedo decir que sea entre el final de la primera aleta y el comienzo de la segunda, o sea, así. O también puedo decir entre centros, ¿ya? Pero yo prefiero llamarlo entre aleta y aleta, ¿sí? Esto para mí que sea Z. Este igual para mí va a ser Z, ¿sí? Nada más, ¿ok? Eso es lo que el planteamiento de nuestro problema. Ahora, obviamente va a haber un flujo de calor. Recuerden que va de lo más caliente a lo más frío, entonces mi flujo de calor va a ir en este sentido. ¿Sí? Q. Ahí está. ¿Sí? Entonces este valor del calor me da, es el calor total. ¿Sí? El calor total que hay que disipar ya me lo da el problema de dato. Listo, entonces ya hemos planteado todo el problema, ahora tenemos que empezar a resolver y a relacionar las variables. ¿Sí? Recuerden que en aletas lo más importante es jugar con las áreas, nada más. Entonces, como yo tengo dos temperaturas infinito, tengo la temperatura infinito del agua caliente y del aire, lo que debería ser, además tengo el flujo de calor total, debería ser un diagrama de resistencias, ¿verdad? Acá comenzamos de la temperatura infinito, resistencia convectiva, llegamos a la superficie, resistencia por conducción, superficie, resistencia de todas las aletas, ¿no ve? Hasta llegar a la temperatura infinito 2, esta sería la temperatura infinito 1, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces acá vamos a hacer por resistencias, aquí decimos eso, ¿no? Por resistencias que vamos a tener. Comenzamos primeramente de mi temperatura infinito 1. Entonces como me da su H, vamos a tener una resistencia por convección 1. ¿Ok? Hasta llegar a la superficie. Si quieren, esta temperatura yo la puedo llamar temperatura superficial 1. Y esta de aquí que sea la temperatura superficial 2. ¿Ok? Listo. TS1, TS2. Que no se conocen, ¿no? Ya, listo. Entonces acá esto va a llegar hasta la temperatura superficial 1. Entonces acá como tengo un espesor del tubo, si no me diera espesor, esa resistencia por conducción ya es despreciable. Pero en este caso yo tengo temperatura superficial en el exterior. ¿Ya? Ahora, vamos a venir y fíjense que desde acá vienen todas las aletas, ¿no ve? Y además las aletas están con convección. Entonces se va a formar una resistencia especial convectiva de todas las aletas, ¿sí? Ahí está, hasta la temperatura infinito 2. Y esta va a ser mi resistencia por convección de las aletas, ¿sí? Mi flujo de calor va a ir pues de lo más caliente a lo más frío, en este sentido. Entonces acá podemos plantear lo que es el flujo de calor.
ya, porque yo ya tengo el flujo de calor total, el problema me lo da de dato, no es más que la temperatura infinito 1 menos la temperatura infinito 2 entre la suma de las resistencias, ¿no ves? Resistencia convectiva 1 más resistencia por conducción del tubo más la resistencia convectiva de las aletas. ¿Sí? Ok, entonces, como conocemos los radios, esto conozco, entonces mi única incógnita sería la resistencia convectiva de las aletas. ¿Ya? Ahora podemos plantear, ¿qué es la resistencia convectiva de las aletas? Va a ser 1 sobre el coeficiente que está en contacto con todas las aletas, que en este caso es el H2, ya por el rendimiento de todas las aletas por el área total de transferencia de calor. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué es el rendimiento de todas las aletas? Va a ser 1 menos el área F entre el área T, ya por 1 menos el rendimiento de una aleta. Donde el área F es el área de transferencia de calor de todas las aletas. O sea, solamente de las aletas. O sea, esto va a ser el número de aletas por el área de una aleta. A sub T, eso ya hemos visto más antes, es el área total de transferencia de calor de toda la superficie, ¿sí? Considerando las aletas y considerando la superficie sin aletas. Siempre que tengan problemas así, con dos temperaturas infinitos, siempre deben hacer la analogía por resistencias, no de otra manera. Ya, siempre usamos resistencias. ¿Ok? Entonces, ahora veamos qué es el área total. Y es fácil la ecuación. El área total es el área libre de aletas, o sea, de la superficie sin aletas, más el número de aletas por el área de una aleta. O sea, A sub T es el área total de transferencia de calor. ¿Qué quiere decir eso? Que es considerando todos estos espacios vacíos, ya todos, y considerando la superficie de todas las aletas. Eso es el área T. Por eso es el área, recuerden que eso habíamos visto en la clase previa, que eso es el área libre de aletas. Y el área de una aleta, pues es A sub A. ¿No ves? Si quieren hallar el área total de transferencia de calor, no es más que sumar todas las superficies sin aletas más la superficie de todas las aletas. ¿No ve? Listo. Eso es todo. ¿Ya? Nada más. Eso es relacionar. ¿Ok? Entonces, fíjense que los problemas me da el desplazamiento entre aletas. En este caso, en este problema no me da el desplazamiento entre aletas. Porque recuerden que calcular el número de aletas es más un caso geométrico. No es tanto un caso de cálculo. Es geométrico. ¿Sí? Entonces, como es geométrico, yo necesitaría sí o sí el desplazamiento entre aletas. Pero en este caso yo no tengo. Pero sí me da el flujo de calor. Entonces, sí se juegan con esos problemas. No es tan complejo. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar esta ecuación. La resistencia convectiva de las aletas va a ser 1 sobre el H2 multiplicado por NF por AT. Si multiplicamos NF por AT, va a ser AT. O sea, voy a reemplazar NF, ya el AT va a entrar. AT menos N por el número de aletas. 1 menos la eficiencia o el rendimiento de una aleta. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué es AT? Aquí está. Va a ser el área libre de aletas más n por el área de una aleta. Entonces, si esto seguimos reemplazando, voy a tener 1 dividido ya 1 entre el H2 multiplicado por el área libre de aletas. Ya, ahora acá, fíjense que esto se puede ir con esto, ¿no ve? Porque esto va a entrar negativo NA, positivo NA, chao. Entonces acá voy a tener más N por el área de una aleta por el rendimiento de una aleta, ¿verdad? Tendríamos esa ecuación de ahí. Entonces, sería jugar de esa forma, ¿sí? Nada más. Tenemos eso de ahí.
Ahora lo que yo tengo que hallar es el área libre de aletas, ¿no? Recuerden que esos son netamente relaciones geométricas, ¿sí? No tenemos que hacer nada más. Ok, entonces continuaremos con el problema. Ya continuamos con el problema. Entonces, ¿cuál es el área libre de aletas? Bueno, podemos partir de esta ecuación, mejor, ¿ya? Sabemos nosotros, y esta es la ecuación fundamental en las aletas, que el área sin aletas, o sea, el área del tubo total, o sea, imagínense que el tubo está desnudo, que no tiene nada de aletas, es un tubo pelado, ¿ya? Esa área, el área sin aletas, va a ser igual a el área de la superficie libre de aletas más el número total de aletas por el área de la base de una aleta, ¿no ve? Porque si ustedes suman esta área más esta, que son de las bases de las aletas, más estas áreas que están sin aletas, van a tener toda el área total. ¿Estamos de acuerdo? Es simplemente una relación de áreas. ¿Cuál sería el área? El área libre de aletas es lo que siempre vamos a despejar. ¿Ya? Esto. Porque el área de la base yo conozco y el área sin aletas también. ¿Sí? Siempre, siempre vamos a despejar el área libre de aletas. El área libre de aletas no es más que el área sin aletas menos el número de aletas por el área de la base. Ya, el área sin aletas es el área de todo el tubo, ¿no ve? En este caso va a ser 2pi el radio 1 por h, que eso habíamos visto que es la altura total del tubo, ¿no ve? O sea, todo esto es h para mí y demás, ¿no? Como este radio de aquí es el radio 1, el radio exterior, entonces 2pi r1 por h menos, ya, el número total de aletas por el área de la base. Ahora, el área de la base es como si esto de acá lo proyectaran. Se va a hacer como un pequeño cilindro, si gustan, ¿no ve? Se va a hacer como un pequeño cilindrito. Toda esta área sería. Donde la altura de este cilindro es t. ¿No ve? Y el radio es, pues, R1. Entonces, facilito, ¿no ve? Va a ser 2pi R1 por t. 2pi R1 por la altura, que es t. Entonces, acá podemos despejar 2pi R1. Bueno, podemos factorizar 2pi R1. Voy a tener h menos n veces t. ¿Ok? El área libre de aleta sería esto. Una ecuación ya conocida para nosotros. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos esto, chicos. Ya, ahora yo no conozco el número de aletas. Ahora h, recuerden que cuando el problema no me da, yo sumo para 1 metro. ¿Sí? O depende de la unidad que me dé. Por ahí aquí me daba pies, entonces yo sumo en pies. En este caso me da en metros. ¿No ve? O sea, las unidades, entonces yo voy a trabajar con 1 metro. ¿Ya? H ya es dato. El número de aletas nomás es lo que va a variar. ¿Ok? Ahora, puedo reemplazar acá. La resistencia convectiva de una aleta pues va a ser 1 sobre el coeficiente 2 multiplicado por el área libre de aletas. 2pi R1 multiplicado por h menos n veces t. Más n, que es el número total de aletas, por el área de una aleta por el rendimiento de una aleta. Ok, entonces ya está básicamente casi resuelto el problema. ¿Por qué? Porque esto es mi incógnita, el número de aletas. El área de una aleta es básicamente dato porque lo leemos siempre de las tablas, ¿no? El rendimiento de una aleta es dato igual porque lo leemos de la gráfica. Entonces ya conocemos literalmente casi todo, ¿ve? Entonces eso, fíjense, vamos a ver de las tablas. Aquí están las tablas. Lo voy a copiar y lo voy a volver a poner abajo para poder hacer bien. Ya, esto. Ya, ahí está. Sí. Entonces, a ver, no sé si lo puedo recortar.
No. Pero bueno, a ver, nos vamos a enfocar nosotros solamente que dice acá circular fins of rectangular profile. Estas aletas circulares de perfil rectangular. Nos vamos a enfocar en esta parte de acá, ¿ok? Nada más. ¿Ya? Nos enfocamos en esta parte, ¿sí? Fíjense que esto, fin, n sub fin es como decir el rendimiento de una aleta. A fin es el área de una aleta, ¿ya? Fin es aleta en inglés. Ok, entonces puedo hallar el área de una aleta que es 2pi r2c menos r1 al cuadrado. Ya, entonces acá vamos a anotar el área de una aleta. Aquí decimos, ¿no? De tablas. El área de una aleta no es más que, aquí está, ¿no? 2pi r2c al cuadrado menos r1 al cuadrado. Ya, el área de una aleta. Ahora, ¿qué es r2c? R2C también está aquí, ¿no? Si lo agrandan, está acá. R2C es R2 más el espesor de la aleta entre 2. Ya, R2C es R2 más el espesor de una aleta entre 2. ¿Ok? Ahora, eso es para calcular el área de una aleta, ¿sí? Pero nosotros siempre nos tenemos que adelantar un paso más, porque recuerden que la eficiencia de la aleta igual la leemos de las gráficas, o puede ser la ecuación, pero recuerden que es más complejo porque voy a tener que usar estas relaciones de Bessel, ¿no ve? Entonces estar interpolando, estar haciendo, vamos a perder más tiempo. Preferible usar directamente la gráfica, ¿sí? Entonces la gráfica es esta. Ya, eso ya se la sé. Ya hemos visto esta parte. Ya, entonces fíjense, aquí está, me dice todo para leer la gráfica. Sí, R2C, lo mismo, R2 más T medios. Ahora veamos qué es LC, L más T medios igual, ¿no? LC es L más T medios. Sí, y finalmente vamos a ver AP, que es LC por T. AP es LC por T. ¿Sí? Entonces, para la gráfica, bueno, esto vamos a calcular. Yo ya lo tengo calculado, entonces directamente yo les voy a dar los valores y ustedes van a corroborar. Ahora aquí vamos a decir para la gráfica, ¿qué necesito? Necesito este valor de epsilon, que está aquí, que es el eje X, digamos, ¿no ve? Epsilon es LC a la 3 medios multiplicado por H. En este caso sería el H que está con las aletas, o sea, el H2 para nosotros, ¿no ve? Conductividad de las aletas por AP elevado a la 1 medio. Entonces, con esto entro. ¿Qué más necesito? La relación entre R2C y R1. Con esto yo recién entro a la gráfica y leemos el rendimiento de la aleta. Ok, entonces vamos a dar los valores. Primero L yo no tengo, ¿no? L como tal, no tengo de dato. Pero si ven del gráfico L, aquí está L, va a ser R2 menos R1. Ya, L es R2 menos R1. Entonces eso podemos anotar acá, ¿no? L, R2 menos R1. Ya, la longitud de una aleta es 0,033 metros. Ya, el área de una aleta, bueno, primero calcularemos R2C. Ya, R2C es, a ver, 0,0675. Ya, eso es R2C. Eh, ya, AP, bueno, ahí me salió 1,035 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. LC es 0,0345 metros. Ya. Y el área de una aleta. Ujú, ya.
tiene que salirme 0,02178 metros cuadrados. Sí, todos son esos valores. Entonces todo esto vamos a reemplazar acá y vamos a leer el valor de epsilon, ya, que me salió 0,252, ya. R2C entre R2 me salió inicialmente 2,045, pero lo podemos redondear a 2, ¿ok? Entonces con estos dos valores vamos a entrar a la gráfica, ¿sí? Con esto vamos a leer la eficiencia, o perdón, el rendimiento de una aleta. Entonces acá ubicamos estos valores. 0,252, ya, 0,2, 0,3 debe ser por acá, 0,252 por ahí más o menos. Entonces vamos a subir, ya, vamos a subir, algo por ahí debe ser, listo. Ahora ubicamos, esta es la segunda gráfica. La segunda gráfica es esta, ¿no ve? Entonces vamos a ubicar, debe ser algo por ahí el valor, ¿no? Algo por ahí. Algo por acá debe ser, ¿no? Entonces vamos a juntar. Ahí digamos, ¿no? Es este valor. 0,96 más o menos debe ser, ¿no? 0,90 y algo. 0,96 de la gráfica. ¿Ya? Sí, entonces esto, bueno, ustedes lo pueden hacer mejor en su cuaderno, con su regla y demás, ¿no? Pero la cosa es subir bien, chocar con la gráfica y entrar. Yo leí un valor de 0,93. Sí, el rendimiento de una aleta. 0,93 más o menos. ¿Sí? Entonces ya tengo literalmente todo. Tengo el rendimiento de una aleta, que es algún valor que nos va a servir muchísimo. Y aparte tengo el área de una aleta, ¿no ve? Que es lo que necesitaba, sí o sí. Entonces la resistencia convectiva pues ya es casi dato, ¿no? Mi única incógnita sería el número de aletas. Entonces acá vamos a decir de la red de resistencias. Vamos a trabajar con esta ecuación de acá. Porque, o sea, literalmente todo es dato, ¿no ve? Lo único que no es dato es la resistencia convectiva, que sería mi única incógnita. Entonces acá esto lo vamos a copiar aquí. Aquí vamos a trabajar esto. Ya, entonces, ahí que esté. Sí, teníamos esa ecuación. Y pues ahora reemplazaremos los valores, ¿no? Ya. Voy a despejar directamente lo que es la resistencia por convección de una aleta. Ya, la resistencia por convección de una aleta va a ser temperatura infinito 1 menos temperatura infinito 2 sobre el flujo de calor total menos la resistencia convectiva 1 menos la resistencia por conducción. ¿Ok? Ya, entonces la resistencia convectiva de una aleta va a ser, bueno, temperatura infinito 1 menos temperatura infinito 2 sobre el flujo de calor total menos la resistencia convectiva 1 sobre H, 1 por el área. El área 1 es 2pi L1, bueno, L o H en este caso, por el radio. Sí, el radio sería el radio 1. No, 2pi L, o sea, la longitud, en este caso yo lo he llamado H, por el radio. Menos la resistencia por conducción. Ya, la resistencia por conducción va a ser neperiano del radio mayor, el radio menor. El radio mayor es radio 1, el radio menor es radio 0. 2pi la conductividad por H, ¿no ve? Por la longitud del tubo. En este caso, recuerden que H vamos a asumir 1 metro. ¿Ok? Ya, entonces acá vamos a reemplazar la resistencia por convección de una aleta. Ya, temperatura infinito 1 era, a ver, vamos a ver acá. Ya, 85 menos 24. Ya, dividido entre el flujo de calor, que era 460. Menos 1 sobre H1.
Ya, el H1 era 1000, ¿no? Por el área, 2 pi h, que ya hemos dicho que es un metro, por el radio 1, 0,03. Oh, no, perdón, acá sería R sub 0, porque es del interior, ¿no ve? Aquí está, sería este, porque este, con este R sub 0, yo tengo convección, ¿no ve? Aquí adentro, por el agua caliente, entonces R sub 0, ¿ok? Listo. Menos el neperiano del radio 1, que es 0,033, entre el radio 0 sobre 2pi por la conductividad, que es 50, por h, que es un metro. Ya, entonces, sacando este valor, yo tendría que hallar que la resistencia convectiva de las aletas es 0,127. Ahora, ¿cuáles son sus unidades? Bueno, sería grado centígrado, porque aquí está grado centígrado entre el flujo de calor. El flujo de calor en este caso, si me daba en qué unidades, me daba en kilocalorías, ¿no ve? Kilocalorías por cada hora, por cada metro. Ya, entonces sería grado centígrado. Prefiero ponerlo ahí así, ya. Kilocalorías por cada hora, por cada metro, pero todo esto a la menos 1. Ya, esas son las unidades de la resistencia por convección de las aletas. Entonces, en sí, la resistencia por resistencia, sí, ¿no? Resistencia térmica. ¿Listo? Listo, entonces como ya tengo la resistencia convectiva, puedo reemplazar en esta ecuación que me he planteado yo. Ya, aquí está. Vamos a reemplazar acá. Y con eso estaríamos acabando este problema, ¿no? El número de aletas y para el espaciamiento entre aletas, pues es igual, es bastante sencillo. Ya. Entonces esto va a ser igual a resistencia convectiva de las aletas 0,127 1 sobre el H2. Ya, el H2 era, a ver, aquí está. Ocho 8 por 2pi por el radio 1, que es 0,033, por 1, o sea, h es 1 menos n por t. En este caso t es 3 por 10 a la menos 3. Más n por el área de una aleta, que es 0,02178, por la eficiencia, que es 0,93. Ya, entonces acá mi única incógnita es el número de aletas, ¿no ve? Entonces resolviendo, bueno, n exactamente me sale 39,57 aletas. Ya, pero siempre lo vamos a redondear al inmediato superior. En este caso serían 40 aletas. ¿Sí? Y esta sería mi respuesta del inciso A, ¿no? Me pedía el número de aletas. Ok, ahora para el espaciamiento entre aletas, pues es sencillo igual. Porque ustedes recuerden que vamos a hacer un bosquejo solo de perfil, ¿sí? Yo voy a asumir que las aletas las voy a poner desde el comienzo del tubo. Ahí, 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 ahí y así, todas las que siguen, ¿no? Y aquí tienen su espesor, tiene su espesor, igual esta tiene su espesor, tiene su espesor. ¿Ok? Ahora, acá fíjense que tengo T, igual, T, 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 ya. Y esto he dicho que va a ser Z, Z y así, ¿no ve? Pero para poder relacionar, lo que yo voy a hacer es juntar todas las aletas, ¿no ve? Juntamos. O sea, aquí tengo mi primera aleta,
aquí tengo la segunda, aquí tengo la tercera, aquí tengo la cuarta, quinta, y así, ¿no ve? Todas las aletas. Puede haber más. Digamos que estoy juntando todas las aletas, ¿ok? Ya, y todo lo que sobra son los espacios vacíos. Entonces, por lógica, todo esto va a ser n veces t, porque es el número total de aletas por t. O sea, por el espesor de la aleta, eso no hay discusión. Ahora acá va a ser el número de espacios por z, porque z, z y en función del número de espacios. Ahora, ¿cómo puedo relacionar el número de espacios con el número de aletas? Fácil. Fíjense, aquí yo tengo dos aletas. Entonces, ¿cuántos espacios tengo? Uno. Aquí yo tengo uno, dos, tres aletas. ¿Cuántos espacios tengo? Uno y dos. Tengo cuatro aletas. ¿Cuántos espacios tengo? Una, dos, tres. O sea, el número de espacios siempre va a ser el número de aletas más uno o menos uno. A ver, si yo tengo dos espacios, tengo tres aletas. ¿No ven? Entonces sería n más uno. ¿Sí? De esa manera yo tendría que relacionar. O el número de espacios es el... Sí, si yo tengo dos espacios, tengo tres aletas. O sea, es el número de aletas menos uno. Ya, entonces esto sería el número de aletas menos uno. Tengo tres espacios, tengo dos aletas. ¿Ya? Listo, entonces todo esto pues es h, ¿verdad? Entonces acá sacamos una ecuación. H tiene que ser igual a n veces t más n menos 1 por z. Entonces esta sería mi ecuación. De acá debería despejar z, porque ya conozco todo. Y z sería h menos nt sobre n menos 1. Y si reemplazamos, tendrían h vale 1 menos el número de aletas que es 40 por t, que t en este caso es 3 por 10 a la menos 3 sobre el número de aletas menos 1. Ya, entonces de acá despejando me va a dar, bueno, esto va a estar en metros, ¿no? Yo quiero llevar a milímetros. Ya, entonces digo que un metro tiene 1000 milímetros. Ya, entonces acá me saldría 22,56 milímetros. Ese sería mi espaciamiento entre aletas. Inciso B. Ok, entonces este problema no hubiera tenido sentido resolverlo si ya me daba el espaciamiento entre aletas, porque con esto simplemente hay el número de aletas. Es como siempre hacemos, ¿no ve? En este caso no me daba eso, pero sí me daba el flujo de calor. Ok, entonces así se resuelven esos problemas, no son complejos, esto es examen. Gracias por ver.